es la médula de la existencia. Conocer a Dios es la búsqueda más elevada de la vida. Conocer a Dios es todo y después conocer todo lo que es revelado acerca de Él en las páginas de este libro. No solo conocer a Dios es la búsqueda más elevada del hombre, sino que conocer a Dios es el propósito más elevado de Dios. No solo Él quiere que lo conozcamos a Él, sino que Él coopera desde su lado. Dios desea que lo conozcamos. La Biblia es tan explícita acerca de esto. En Oseas capítulo 6, en otro contexto, en donde Dios mediante el profeta está reprendiendo a Israel por su hipocresía, siguieron con el sistema sacrificial, con corazones que estaban totalmente alejados de Dios, y Él dice esto en Oseas 6:6, deseo misericordia y no sacrificio, y el conocimiento de Dios más que holocaustos. Más que cualquier otra cosa externa, Dios desea que lo conozcamos. Los hombres deben conocer a Dios y Dios desea que los hombres lo conozcan a Él. Esto es el significado de la vida. En esto consiste la vida. Esta es nuestra búsqueda más elevada y el propósito más elevado para nosotros. Estaba tratando de pensar en una manera de ilustrarle de manera vívida a usted cuán importante es para Dios que lo conozcamos. Y me vino a la mente que el profeta Ezequiel busca revelar la gloria de Dios. En el primer capítulo de Ezequiel encontramos la visión de Dios. Y usted podría verlo por tan solo un minuto. Ezequiel capítulo 1 comienza con Dios. Dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ezequiel comienza su profecía al hablar de esta visión de Dios que él vio. Después, cuando usted va al final del libro de Ezequiel, usted no necesita pasar ahí. Simplemente dice en el 48:35, la última afirmación del libro, Jehová está ahí. Comienza con la visión de Dios de Ezequiel y termina con el Dios eterno reinando en su trono eterno, en su reino eterno. Ezequiel presenta a Dios en el 1:1 y cierra con Dios en el 48:35. Y ¿sabe una cosa? Todo en medio de estos dos puntos es un énfasis en la persona de Dios. Bueno, conforme vi esos dos extremos del libro de Ezequiel, pensé, me pregunto qué hay en medio que Ezequiel realmente sigue amartillando. Y entonces simplemente hice un estudio breve de Ezequiel y descubrí algo muy importante acerca de lo que Dios quiere que usted y yo sepamos. Veamos el capítulo 6 juntos. Ahora quiero que me siga. Ezequiel capítulo 6, versículo 7. Y voy a leer una afirmación de estos versículos y usted lo hallará algunas veces al principio de un versículo, algunas veces a la mitad y algunas veces al final. Y simplemente lo voy a leer, versículo 7. Y sabréis que yo soy Jehová, versículo 10. Y sabrán que yo soy Jehová, versículo 13. Entonces sabrán que yo soy Jehová. Capítulo 7, versículo 4. Al final del versículo. Sabréis que yo soy Jehová, versículo 9. Sabréis que yo soy Jehová. Además, y podemos estar saltándonos algunos en medio de estos puntos, vaya al capítulo 11, versículo 12. Sabréis que yo soy Jehová. Capítulo 12, versículo 16. Sabrán que yo soy Jehová. Versículo 20. Sabrán que yo soy Jehová. Capítulo 13, versículo 9. Sabréis que yo soy Jehová. 14. Sabréis que yo soy Jehová. 21. Sabréis que yo soy Jehová. 23. Sabréis que yo soy Jehová. 14:8. Sabréis que yo soy Jehová. ¿Hay un mensaje aquí en algún punto? ¿Lo está entendiendo? Capítulo 15, versículo 7. Sabréis que yo soy Jehová. Avanzando al capítulo 20, versículo 12. Para que sepan que yo soy Jehová. Versículo 20. Para que sepan que yo soy Jehová vuestro Dios. 26. Para que sepan que yo soy Jehová. 38. Sabréis que yo soy Jehová. 42. Sabréis que yo soy Jehová. 44. Sabréis que yo soy Jehová. Ahora eso nos lleva a lo largo del 21 hasta el 22:16. Sabréis que yo soy Jehová. 24:24. Sabréis que yo soy Jehová Dios. 24:27. Sabrán que yo soy Jehová. Bueno, no voy a seguir, pero sigue y sigue y sigue y sigue hasta el fin del libro. Ni siquiera me molesté por contar cuántas veces, pero simplemente al ver el capítulo 39, lo veo dos veces, una vez en el capítulo 38, y simplemente sigue y sigue hasta que llega al capítulo 40, y después Dios aparece en su gran reino milenario glorioso. Simplemente es una profecía entera dirigida simplemente para que usted sepa que yo soy Jehová. Ahora, ¿qué es entonces lo que Dios está tratando de decirnos? Él quiere que lo conozcamos. Este es el deseo de Dios para el hombre. Dios nos está escondiendo. Dios no es una especie de
conejo de Pascua cósmico que está ahí escondido en un arbusto y está corriendo y él está diciendo, está más caliente, se están acercando. Dios no está tratando de cubrirse a sí mismo, Él se ha descubierto a sí mismo y Él quiere que lo conozcamos y ese es el propósito más elevado de la vida de un hombre. ¿Cómo es que lo podemos conocer? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Bueno, como usted sabe, el profeta dijo, si me buscáis con todo mi corazón, ciertamente me hallaréis. ¿No es cierto? Salomón dio alguna información sabia en Proverbios 2:3. Él dijo, si clamares tras la sabiduría o el conocimiento, y levantaras tu voz por el entendimiento, si como la plata la buscareis, y la escudriñareis como a tesoros, entonces entenderéis el temor de Jehová y hallaréis el conocimiento de Dios. Salomón dijo, realmente solo hay una manera de conocer a Dios y conocer todo lo que se ha revelado acerca de Dios, y eso consiste en hacer de eso la búsqueda de tu vida. Si usted está buscando dinero, si está buscando éxito, si está buscando algo más, usted realmente no va a descubrir todo lo que hay por conocer acerca de Dios. Pero, él dice, hijo mío, si buscas a Dios como la plata y escudriñas y buscas a Dios como si buscaras un tesoro escondido, hallarás el conocimiento de Él. Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere que lo busquemos. Y esa es la razón por la que estamos haciendo este estudio pequeño, para que lo conozcamos mejor, para que yo le ayude a usted a conocerlo a Él mejor. Ahora entremos a nuestro bosquejo. Ya respondimos a las primeras dos preguntas. ¿Es Él y quién es? Y estamos trabajando en la pregunta número 3. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Dios? Ahora dijimos que Dios es definido para nosotros en la Biblia en términos de ciertos atributos o características. Y la definición de un atributo es esta. Un atributo es algo que es verdad de Dios. Cualquier cosa que es verdad de Dios. Los únicos que podemos explicar son los que son revelados en las Escrituras. ¿Cuántos atributos le dije yo a usted que Dios tiene? ¿Se acuerda? ¿Cuántos? Un número infinito. Usted no puede contarlos. Solo hay algunos que han sido revelados aquí. Y de todos los que han sido revelados aquí, únicamente estamos seleccionando unos cuantos para entender mejor a Dios. Ahora, ¿qué es lo que ya hemos estudiado? Número 1, estudiamos que Dios era inmutable. Esto significa que Él no cambia y Él no puede cambiar. Dios nunca cambia. El segundo que estudiamos, Dios es omnipresente. Eso significa que Él está en todo lugar al mismo tiempo con conciencia total. El tercero que estudiamos, el último día del Señor, Dios es omnipotente. Eso significa que Él es todopoderoso. Él puede hacer lo que quiera con la misma facilidad con la que puede hacer cualquier otra cosa, y Él puede hacer lo que Él quiere hacer. Dios es incambiable, está en todo lugar, en todo momento, y es todopoderoso. Ahora, hoy quiero compartir con usted otros dos atributos acerca de la persona de Dios. El cuarto, Él es omnisciente. Eso simplemente significa que Él conoce todo. Dios conoce todo. Todo. En el Salmo 147:5, la Biblia dice, su entendimiento es infinito. Eso significa sin límites. Su entendimiento es infinito. Él no solo conoce lo que se puede conocer, Él conoce lo que no se puede conocer. 1 Timoteo 1:17 lo llama el único y sabio Dios. Judas 25 lo llama el único y sabio Dios. Romanos 16:27, Pablo lo llamó Dios el único sabio. Él no solo es sabio, Él no solo conoce todo, sino que Él es el único que conoce todo lo que Él conoce. Ahora, los ángeles conocen mucho, pero no conocen lo que Dios conoce. Y usted y yo conocemos algunas cosas, pero nadie conoce tanto como Dios. Sabiduría sin paralelos, infinita, y entendimiento y conocimiento. ¿Sabía usted que Dios nunca aprendió nada? Cuando usted ora, usted no dice, ahora Dios, quiero informarte acerca de mi suegra que está enferma. Oh, voy a escribir eso. No, usted no le dio a Él alguna información que Él necesitara. Él necesitaba saber que usted le preocupaba, y Él escoge operar a través de sus oraciones. Pero no hay sorpresas para Dios. Él nunca aprendió nada. ¿Quién le enseñaría? Isaías 40:13. ¿Quién ha enseñado al Espíritu de Jehová? ¿O le ha aconsejado y le ha enseñado? ¿Quién le enseñó a Dios? Claro que nadie. Romanos 11:34, Pablo dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? Nadie. ¿Quién le enseñó a Dios? Nadie. Dios conoce todo. Ahora, cuando usted se detiene a pensar en esto, aquí estamos sentados, y la mayoría de nosotros conocemos y amamos al Señor Jesucristo, la mayoría de nosotros conocemos a Dios. ¿Alguna vez se ha detenido a darse cuenta de que el hecho más sorprendente de la omnisciencia de Dios es que Él nos conoce y todavía estamos aquí? Sí, eso es sorprendente. Dios conoce todo y aún así nos ama. Increíble.
Cuando usted considere el atributo que voy a mencionar en un minuto, su santidad, Dios desprecia el pecado, Dios conoce todo, y después trata de entender cómo es que usted entró a su presencia. Después va a terminar con otro atributo, amor. Dios conoce todo, y aún así nos redime. Dice usted, ¿por qué? Isaías 48 nos explica todo a nosotros. Isaías 48:8. Él dice, sí, no oísteis, no me escucharon, no supieron. Desde ese tiempo vuestro oído no fue abierto, nunca me escucharon. Desde el principio mismo, cuando yo hice al hombre, ellos nunca escucharon, porque yo sabía que tú te conducirías de manera muy impía y fuiste llamado un transgresor desde el vientre. Dios dice, yo supe que fuiste un pecador desde el vientre mismo. Usted habla de cuándo es que una persona se convierte en una persona a los ojos de Dios. Es bastante claro en la Biblia, ya en el vientre. Por causa de mi nombre, contendré mi enojo, y para mi alabanza me refrenaré por ti. No te cortaré aquí, te he refinado, pero no con plata. Te he escogido en el horno de la aflicción. Por mi causa, inclusive por mi causa lo haré. Dios ve hacia abajo y conoce todo. Sabía que estabas putrefacto, echado a perder desde el principio. Sabía que eres un transgresor desde el vientre y odio el pecado. Pero te salvé de cualquier manera. ¿Por qué? No tanto por causa de ti, sino porque quise desplegarle al mundo otro de mis atributos. Y ese es el atributo del amor, y a los ángeles otro, el atributo de la sabiduría, por mi causa. La maravilla de maravillas para mí es que Dios conoce todo y aún así me ama. Nada está escondido de Dios. ¿Sabe usted que todo acerca de su cuerpo lo conoce Dios y los cabellos de su cabeza están contados? Para algunos de ustedes eso no es difícil. Todo acerca de usted Dios lo conoce. Dice usted, ¿por qué es que Dios se molestaría por contar su cabello? Él no tendrá que contarlo. Él lo conoce de manera intrínseca. Dios no está haciendo eso simplemente para probar un punto, ahí llevando un libro de registro de cabello. Todo lo que es, Él lo conoce. Y no tiene que aprenderlo o descubrirlo. Él lo conoce, Él conoce su cuerpo. Pero ¿quiere saber algo? Él conoce más allá de su cuerpo. Su cuerpo es transparente para Dios. En Apocalipsis 2:23, Él dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Su cuerpo no cubre nada. Él ve su corazón y su mente también como ve lo de afuera de usted. Las nubes, la oscuridad, la noche, no son diferentes para Él. La noche no es cortina alguna para Dios. En el Salmo 139:12 dice, la oscuridad no esconde de ti. Supongo que el hombre amó más las tinieblas que la luz porque sus obras fueron malas. Tiene que ver algo con el hecho de que la mayor parte del pecado, la mayoría del pecado, se conduce en lugares que están apenas con luz, pero ciertamente eso está en la luz brillante de la omnisciencia de Dios. La noche no esconde nada de Dios. El hablar en voz baja no hace que Dios no oiga nada. Salmo 139:4 dice, porque no está aún la palabra en mi boca, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios oye sus murmullos como si estuvieran a todo volumen. Dice usted, ¿qué hay acerca de mis pensamientos? Escuche, su mente no podrá concebir el pensamiento más sutil afuera del conocimiento de Dios. Isaías 66:18, yo conozco sus pensamientos. Jesús en Juan capítulo 2 dio evidencia de que Él era Dios cuando Él dijo que nadie necesitaba decirle nada de lo que estaba en el corazón del hombre. Él sabía lo que estaba en el hombre. Cuando Jesús confrontó a Nicodemo, Nicodemo hizo una pregunta con su boca, otra en su mente, y Jesús respondió la que estaba en su mente, que él nunca preguntó con sus labios. No hay un lugar secreto en su casa o un lugar secreto en el mundo al que usted puede acudir que lo esconda usted de Dios. Mismo capítulo, Isaías 66, mismo versículo, conozco sus obras. Él sabe. Y escúcheme, todo lo que Él conoce es correcto, porque según Deuteronomio 32:4, Él es llamado un Dios de verdad. Es imposible que Él mienta. Él nunca ha cometido un error. Él no puede errar. Él conoce todo. Y Él conoce todo de manera correcta y veraz. Todo. Dice usted, bueno, pero ¿qué tal si estoy dependiendo de Oseas 13:12? Hombre, he hecho este versículo mi vida. Dice, la iniquidad de Efraín está ligada. Su pecado está escondido. Estoy dependiendo de ese. Estoy esperando que haya unas cuantas cosas que Él no conoce. Lo siento. Dice usted, bueno, ¿qué significa ese versículo? Yo sé que la gente dice, esto significa que Dios no conoce todo el pecado. Dios conoce todo. La Biblia presenta eso de manera clara. En todo lugar que usted lea acerca de la persona de Dios, es obvio que Él conoce todo. Dice usted, bueno, ¿qué significa ese versículo? Bueno, ciertamente no es una contradicción. Significa esto. La iniquidad de Efraín está ligada. Su pecado está escondido. Esto es, por el momento su pecado está colocado a un lado para un día futuro de juicio. Es un plan en el que Dios aparta algo. Peca ahora, paga después. Es correcto. ¿Sabe una cosa? Usted lo ve, algunas veces las personas piadosas
parecen estar más bajo estrés que los impíos, ¿verdad? Porque es que algunas veces los impíos prosperan. No siempre prosperarán. Quizás como Efraín, su pecado por el momento está escondido, está apartado para el día del juicio que vendrá en el futuro. Ese es el significado de Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6, donde Pablo dice, pero por tu corazón endurecido, impenitente, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. En otras palabras, estás pecando y estás amontonando un montón de pecado para un día futuro, para la revelación del justo juicio de Dios, quien dará a todo hombre según sus obras. Viene un día cuando ese juicio vendrá y ese pecado que ahora está siendo escondido o apartado para un día futuro será desenmascarado, castigado. Dios conoce todo, todo. Y eso nos lleva a un comentario al margen. Otro atributo de Dios que solo vamos a poder meter porque no tenemos tiempo para cubrirlos todos es el atributo de sabiduría. Ahora, escúchame. ¿Qué es sabiduría? Le voy a dar una definición simple. Sabiduría es omnisciencia actuando con una voluntad santa. Es omnisciencia actuando con una voluntad santa. Si Dios conoce todo, entonces todo lo que Él hace es absolutamente sabio. Si Él conoce el fin desde el principio, entonces Él conoce todo paso en medio de estos dos puntos. Si Dios sabe que esto es lo que usted es y esto es lo que usted será, usted quizás no entienda lo que está pasando en medio de estos dos puntos, pero Él sí, y todo es correcto. Si Él tiene conocimiento perfecto, Él tiene sabiduría perfecta. Omnisciencia práctica. Él conoce todo, todo. ¿Sabe una cosa? Usted puede conseguir muchas ilustraciones de la sabiduría de Dios. Usted puede ver la creación, todo desde el macrocosmos del universo hasta el microcosmos de los detalles de la vida, y usted puede ver sabiduría. Es absolutamente increíble cuán sabio Dios es. Sorprendente su sabiduría. ¿Puede usted imaginar cómo Dios coloca y constituye un universo entero, las partes componentes del cual van más allá de la capacidad de los números, y que todo opera en armonía con lo demás para producir exactamente lo que Dios quiere? Increíble. Y todo resultado a lo largo del proceso está cumpliendo perfectamente su sabiduría. La creación de Dios es un monumento a su sabiduría. Salmo 104, 24 dice, oh Jehová, cuán innumerables son tus obras, en sabiduría las has hecho todas. La sabiduría de Dios, vemos cómo todo opera junto, según Efesios 1:11, según el consejo de su voluntad. Y después usted tiene que estar de acuerdo con que la redención es un acto de sabiduría. Dios tomó a los que no eran poderosos y no eran nobles y no eran inteligentes y los hizo su pueblo, y confundió a los poderosos y confundió a los sabios y confundió a los nobles del mundo. Estudiamos eso en 1 Corintios 1. Y después Dios toma a la iglesia, según Efesios 3:10, la despliega delante de los ángeles para que los ángeles puedan ver cuán sabio es Él. La sabiduría de Dios, amigos míos, es vista en la redención de aquellos de nosotros que somos su iglesia. Dios es sabio, Dios conoce todo. ¿Cuáles son las lecciones prácticas de esto? Permítame dárselas. ¿Qué es lo práctico para un cristiano en primer lugar? ¿Qué hace esto para mí, saber que Dios es sabio y conoce todo? Número 1, es un gran consuelo para mí saber que Él conoce todo. Dice usted, ¿por qué? Bueno, en primer lugar, es bueno saber que Él me conoce. Él tendría que conocer todo para conocerme a mí. No soy tan importante en el universo. ¿Alguna vez se ha preguntado, bueno, me pregunto si Él sabe que estoy aquí? Me imagino que hay algunas personas que simplemente están ahí en el mundo y no son muy famosos ni nada, y de vez en cuando dicen, me pregunto si realmente sabe que existo. No hago mucho ruido ni nada. ¿Sabe una cosa? Hubieron algunas personas así en el tiempo de Malaquías. Dios realmente estaba exhalando juicio en contra del pueblo, y Malaquías era el profeta que estaba predicando contra ellos, y hubo un grupo de personas insignificantes que se reunieron, y estaban tambaleando y estaban diciendo, ¿sabes una cosa? Podríamos terminar ahogados en este juicio. Dios podría olvidarse y podría comenzar a destrozar a todo el mundo. Me pregunto si nos recuerda. Y en Malaquías 3:16 dice, entonces los que temieron a Jehová hablaron con frecuencia uno a otro. Estaban hablando mucho. Hombre, ¿sabes una cosa? Esto está empeorando. Me pregunto si Dios sabe que estamos aquí. Y Jehová oyó, y el libro de la memoria fue escrito delante de él para aquellos que temieron a Jehová y pensaron en su nombre. Y serán míos, dijo Jehová, en el día cuando yo haga mis joyas, y los libraré como un hombre libra a su propio hijo que lo sirve. Dios tiene un libro, amigos míos, y a Él no se le olvida quién pertenece a ese libro. ¿No es bueno saber eso? Me da gusto que Él conoce todo. Él conoce a John MacArthur y Él sabe que yo conozco a Jesucristo, y entonces Él sabe que yo pertenezco al libro. De hecho, Él lo supo hace tanto tiempo atrás que me escribió antes de que el mundo comenzara. Es un consuelo para mí saber que Dios conoce todo. Saber que no hay nada absolutamente fuera del conocimiento de Dios. Él me conoce a mí y Él sabe que yo le pertenezco a Él.
Eso es un consuelo. En el Salmo 56, versículo 8, me encanta esto. Tú contaste mis salidas, tú colocaste mis lágrimas en tu botella o en tu redoma. Podrá ser una afirmación en lugar de una pregunta. Tú colocas mis lágrimas en tu botella. ¿Sabe una cosa? En el Oriente, cuando los que lloraban venían, eso era algo que se hacía por costumbre. Todo el mundo llora. Algunos de los que lloraban metían sus lágrimas en una botella. Usted le pagaba a los que lloraban. Supongo que era una manera en la que usted probaba que había cumplido con su trabajo. Y entregaba una botella de lágrimas y recibía su dinero. Pero tenían gente que venía y lloraba. Y se aseguraban de que sus lágrimas cayeran en una botella y las dejaban ahí como una pequeña muestra. David dice que Dios hace que las lágrimas de David caigan en la botella de Dios. Dios se acuerda de mis lágrimas. Dios no solo me conoce a mí, sino que Él conoce mis lágrimas. ¿Es bueno saber eso? ¿Es algo confortante para usted que Dios conoce toda prueba que usted jamás enfrenta? ¿Que Dios mete sus lágrimas en su botella? Él debe tener una botella muy grande. Quizás Él simplemente llena el océano con ellas y esa es la razón por la que está salado, no lo sé. Dios mete las lágrimas de usted en su botella. Eso significa para mí que Dios se preocupa por mí. Me da gusto saber eso. En Mateo capítulo 6, Dios no solo conoce mis ansiedades y mi dolor, no solo conoce quién soy yo, sino que Él conoce todas mis necesidades. En Mateo 6:25, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis o qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni recogen, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Son mejor ustedes que las aves? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un cubo? No tiene sentido preocuparse. Usted no puede ayudarse con eso de cualquier manera. ¿Y por qué os afanáis por el vestido? Mirad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan, ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste la hierba del campo, que es hoy y mañana es arrojada al horno, ¿no os vestirá mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Mi Padre me conoce y mi nombre está en su libro. Mi Padre conoce mis lágrimas y mi Padre conoce mis necesidades y Él las cubre todas. Yo soy mejor que un ave. Yo soy más importante que un lirio. Los lirios son bonitos, las aves están bien. Y yo soy mejor que la hierba que está aquí hoy y ya no está mañana, porque Dios cuida de mí. Es un consuelo saber que Dios conoce todo. Él me conoce mis ansiedades, mis pruebas, mis lágrimas, mis necesidades. Y escuche, en medio de todo eso, Él nunca, jamás comete un error, jamás. Escúcheme, si Dios tiene una cantidad infinita de atributos y un conocimiento infinito, y usted no entiende algo, no diga que Dios cometió un error, simplemente reconozca que usted no conoce mucho. No lo atribuya a la torpeza de Dios, atribúyala a la suya. Dios no comete errores. Además, para el cristiano, la omnisciencia significa consuelo. En segundo lugar, creo que significa confianza. Hombre, solía pensar en la doctrina de la omnisciencia como todo menos confianza. Cuando yo era un niño pequeño, mis padres solían decir, quizás no sepamos lo que haces, pero Dios sí. Él ve todo. ¿Se acuerda de esa belleza? Solía escuchar eso. Él sabe. Y sabe una cosa, yo solía pensar que la doctrina de la omnisciencia realmente era un problema. Hombre, ¿qué problema? Después estudié Juan 21 y crecí un poco y me acordé de Pedro ahí. Y Pedro estuvo tratando de convencer al Señor de que lo amaba. ¿Se acuerda de eso? Señor, te digo, te amo. Y el Señor le siguió preguntando y preguntando. Finalmente él dice, Señor, mira, tú todo lo sabes, tú sabes que te amo. ¿A qué apeló? ¿A qué doctrina de Dios? ¿A qué atributo? Omnisciencia. La omnisciencia es algo maravilloso. No es tanto que Dios lo ve a usted y lo espía. Eso es solo la mitad. ¿Sabe usted que si no fuera por la omnisciencia hay algunos días en las que Dios ni siquiera sabría que usted lo ama porque no es tan obvio? Y si Él no conociera todo, Él ni siquiera sabría que usted se preocupa por Él. Supongo que en mi vida hay muchos días cuando yo no me distingo de alguien del mundo. ¿Estaría usted de acuerdo con eso para su vida? ¿Cómo es que Él sabe que yo me preocupo? Él tiene que conocer mucho. Él tiene que conocerlo todo. Él tiene que conocer mi corazón. Oh, eso me da confianza de que aun cuando fallo,
Mi amor todavía está seguro porque Él conoce mi corazón. Un tercer pensamiento, y ya hice referencia a este, es corrección. Escucha esto. Si usted supiera que Dios no conociera todo, ¿qué haría usted que no hace ahora? Piensa en esa. Ese es un verdadero ganador. Si usted supiera que Dios no conoce todo y que Él nunca se enteraría, ¿qué haría usted? Oh, mi papel no es lo suficientemente largo para escribirlo todo. Y entonces digo que el tercer resultado bueno, práctico de la doctrina de la omnisciencia es corrección. Dios es un maestro quien nunca deja el salón. Sin embargo, siempre es con amor, ¿no es cierto? Él conoce todo. Si usted supiera, y piensa en esto, si usted quiere saber realmente en dónde tiene dolor, si usted quiere conocer sus pecados, si usted quiere saber en dónde está el nivel más bajo, más putrefacto, simplemente imagínese, ¿qué haría usted si usted supiera que Él nunca sabría? Y usted se va a encontrar ahí. Pero Él sabe. Y como le dije la última vez, debido a que Él está en todo lugar, todo pecado que usted comete es como si usted entrara a gatas a la sala del trono de Dios, se acercara hasta los pies del trono y lo hiciera ahí en su cara, en la cara de Dios. Pero el Nuevo Testamento nos dice que en algún punto vamos a dar cuentas por todas las cosas que hemos hecho en el cuerpo. 2 Corintios 5. Y también nos dice en 1 Corintios 4:5 que ese día va a traer a la luz las cosas escondidas de la oscuridad. Dios conoce todo, todos nuestros caminos, pensamientos, actitudes, todo. Para el cristiano, eso es corrección, hombre. Si Él lo sabe, no lo quiero hacer. No quiero afrentarlo. No quiero deshonrarlo. Eso es corrección. Y después la confianza que tengo en saber que Él conoce mi corazón y el consuelo que tengo en saber que Él sabe que soy de Él. Él conoce mis lágrimas, Él conoce mis necesidades. Él nunca comete un error. ¿Qué hay acerca del no cristiano? ¿Qué significa la doctrina de la omnisciencia para usted? Usted está aquí, usted no conoce a Dios, usted no conoce a Cristo, usted en cierta manera está viendo desde afuera, usted en cierta manera nos está evaluando. ¿Qué significa esto para usted? Número 1, permítame decir esto. Debería revelarle a usted la torpeza de la hipocresía. Si usted piensa que usted puede jugar un juego y salirse con la suya, usted está equivocado. Dios conoce todo. No piense ni por un minuto que Dios es engañado por usted. No es así. Él no es engañado. Su hipocresía es desenmascarada de manera total cuando Jesús en el Sermón del Monte confrontó a Israel. Él simplemente los desnudó, ¿no es cierto? Él simplemente les arrancó las marcas. Hipócritas. Y estaban buscando un lugar en donde esconderse, créame, para cuando terminó con ellos. Escuche Eclesiastés, una palabra de sabiduría. De Eclesiastés 12:14 dice esto: porque Dios traerá toda obra a juicio, con toda cosa secreta, sea buena o mala. Escuche, Dios no es engañado por la rutina de usted. Dios no ve su máscara y dice, oh, Dios no es como el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve ¿qué? El corazón. Él lo ve usted de manera clara. Escuche, amigo mío, si usted no conoce a Cristo, más vale que usted reconozca desde el principio que usted no conoce a Dios, y sea cual sea el juego que esté jugando para tratar de aparecer como alguien bueno delante de Dios, no sirve. La torpeza de la hipocresía. Si Dios conoce todo, Él conoce mucho más de lo que usted cree que Él conoce. Lo segundo que yo le diría a un incrédulo o a alguien que no conoce a Dios es que hay una promesa de juicio preciso. En Romanos 2:2, Pablo dice, Dios juzgará según la verdad. Cuando hablamos del juicio final y el lago de fuego y quién es enviado al infierno, créame, ese juicio será un juicio justo. Dios juzgará en base a la verdad, porque Él tiene conocimiento absoluto de la verdad. Y nadie engaña a Dios. En Jeremías 16:17, el profeta dijo, sus iniquidades no están escondidas de mis ojos. No se esconden. En 1 Samuel 16:7, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios ve el corazón. El juicio será conforme a la verdad. Y no hay manera de esconderlo de Dios. Él sabe si usted es un pecador. Él sabe si usted no es perdonado. Él sabe si su iglesianismo fue el único que tuvo. Él sabe si sus buenas obras fueron lo único en lo que usted dependió. Él sabe si su nombre está en el libro. Él sabe si usted se ha arrepentido y ha venido a Cristo. Él lo sabe. Él lo sabe todo. Y sus juegos no lo engañan a Él, ni los míos. Otra cosa que yo le diría a un incrédulo es esta. Saber que Dios sabe todo debería señalarle a usted la insensatez de la sabiduría humana. Dios lo sabe todo.
Entonces, si realmente quiere ser sabio, debería usted conocer el conocimiento de Él. Como Salomón le dijo a su hijo, busca el conocimiento, busca el conocimiento. Él lo dice una y otra vez, particularmente el capítulo 8, simplemente lo repite desde el versículo 1 hasta el versículo 36. Adquiere conocimiento, adquiere conocimiento. Y el conocimiento es el conocimiento de Dios. Un hombre necio busca el conocimiento del mundo. 1 Corintios 1:19, destruiré el conocimiento del mundo, destruiré a los sabios, dice él. La sabiduría de los sabios llegará a nada. Entonces, al incrédulo yo le diría, hay necedad en la hipocresía, Dios lo va a juzgar a usted según la verdad, no confíe en la sabiduría humana, Dios lo sabe todo. Eso es un consuelo para nosotros y debería ser una advertencia fuerte para otros. Dios es incambiable, Dios está en todo lugar, Dios es todopoderoso, Dios lo conoce todo. Finalmente, quiero hablarle en quinto lugar acerca de la santidad de Dios. La santidad de Dios. Dios es santo. Yo creo que este es el atributo más significativo de todos sus atributos. Esto para mí es la joya resplandeciente que está en la corona real de su cabeza. Este es el definitivo. Dios es santo. Cuando los ángeles cantaron, no dijeron, eterno, eterno, eterno. No dijeron, fiel, fiel, fiel. No dijeron, sabio, sabio, sabio. Poderoso, poderoso, poderoso. ¿Qué dijeron? Santo, santo, santo. Señor Dios Todopoderoso. Esta es la corona de todo lo que Él es. Él es santo. Éxodo 15:11. ¿Quién es como tú? Dice, glorioso en santidad, temeroso en alabanza, haciendo maravillas. ¿Quién es como tú, glorioso en santidad? Nadie. ¿Sabe usted que ese es su nombre? Salmo 111:9 dice, santo y reverenciado es su nombre. Santo es su nombre. Job 6:10 lo llama el santo. Isaías los oyó decir, santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria. Apocalipsis 4:8, las criaturas vivientes, santo, santo, santo. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 2, habla de su santidad y dice que no hay santo como Él. Dios es santo y no conozco otra manera de llegar a la santidad de Dios más que compararla con el pecado. Yo diría que en la Biblia, por lo menos en mi mente, probablemente el pasaje más revelador acerca de la santidad de Dios es el 6º capítulo de Isaías. Y no necesita pasar ahí, permítame tan solo mencionárselo. Isaías dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Él tuvo una visión de Dios, y él dijo, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y uno de esos ángeles, recuerde usted, tomó un carbón del altar y tocó la lengua de Isaías. Pero antes de todo eso, ¿cuál realmente es el punto en ese pasaje? Isaías dice, vi a Jehová y clamé, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey. Él fue absolutamente despedazado hasta lo más profundo de su ser. Él se sacudió de manera violenta. Él se estaba despedazando de manera violenta. ¿Por qué? Porque él había visto la santidad de Dios, y al ver la santidad de Dios, él fue sacudido hasta lo más profundo de su ser por su propia pecaminosidad. ¿Lo ve? Y quiero decirle algo. No es sino hasta que un hombre entiende la santidad de Dios que eso nunca sucederá sin una comparación con su propio pecado. No es sino hasta que usted entiende su propio pecado que usted llegará a conocer la santidad de Dios. Los dos van de la mano. Usted no puede conocer su pecado hasta que usted conoce su santidad, y usted no puede conocer su santidad hasta que usted ve su pecado. Isaías vio a Dios levantado y después se vio a sí mismo, y él simplemente derramó su corazón diciendo, ¡ay de mí! Estoy destruido. Estoy acabado. Entre usted y Dios hay un espacio absoluto de santidad e impiedad. Usted es impío, Él es santo. Y usted debería estar, y yo debería estar simplemente absolutamente sacudido hasta lo más profundo de nuestro ser cuando nos vemos en comparación con Él. Dios es santo. Ahora escúchame. Dios no se conforma con un estándar santo. Él es el estándar. Él es absolutamente santo. Él nunca hace algo malo. Él nunca erra. Él nunca emite un juicio equivocado. Él nunca comete un error. Él nunca hace algo en su vida que no sea lo que debe suceder de manera correcta en su vida, ni tiene Él tampoco un fin correcto en mente. Siempre Él hace lo que es correcto. Y no hay grados en su santidad. Él es absoluta, infinitamente santo.
Y debido a que, como puede ver, Dios es santo, esa es su condición para cualquier persona que quiere existir en su presencia. Cuando los ángeles pecaron, ¿qué les hizo Él a ellos? Inmediatamente, ¿qué? Los expulsó y preparó un lugar para ellos separado de su presencia. Cuando los hombres escogen no venir a Dios, cuando escogen rechazar a Jesucristo, ¿qué les sucede a ellos en últimas? Son enviados al mismo lugar preparado para el diablo y sus ángeles, fuera de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque para estar en la presencia de Dios en su universo, usted debe ser, ¿qué? Santo. Dice usted, pero John, ¿cómo es que yo puedo ser santo? Usted puede ser por la fe en el Señor Jesucristo. Como puede ver, es mediante Cristo que Dios nos da la santidad de Cristo y nos ve santos posicionalmente. Dios nos hizo santos en Cristo. A los Corintios, el apóstol Pablo dijo, ahora ustedes son santos, ahora han sido santificados en Cristo. Además, pensando en esto, la única manera de entender la santidad de Dios es en contraste. Tenemos que ver su odio hacia el pecado. No nada más podemos entender su santidad independientemente de su odio hacia el pecado, porque tenemos que tomarlo del lado del pecado, porque eso es lo que entendemos también. Dios desprecia el pecado, simplemente lo odia. En Habacuc 1:13 dice, tú eres muy limpio de ojos para ver la iniquidad y no puedes ver la maldad. Dios no puede tolerar el pecado, Él no puede tolerar la maldad. Él está totalmente distante de Él, no puede entrar a su presencia, no puede morar con Él. Cuando la pecaminosidad de Sennacherib fue exagerada, usted se acuerda, dijo el Espíritu Santo, has levantado tus ojos a lo alto, inclusive contra el Señor, el Santo de Israel. Como puede ver, el pecado de Sennacherib fue evidente debido a la santidad de Dios. Cuando los egipcios malos fueron ahogados, en Éxodo 15, ¿sabe usted lo que los ahogó? Algunos dicen el poder de Dios. No, realmente no. Escuche Éxodo 15. El mar los cubrió, se hundieron como plomo en las aguas. Después esto. ¿Quién es como tú, oh Señor glorioso en santidad? ¿Sabe usted por qué se ahogaron? No por el poder de Dios, sino por la santidad de Dios. Él no podía tolerar su maldad. La santidad de Dios es mejor vista en su odio hacia el pecado. En Amós capítulo 5, algunas palabras fuertes. Odio, desprecio tus días festivos. No me deleitaré en tus asambleas solemnes. Aunque me ofrezcas holocaustos y ofrendas de alimento, no las aceptaré, ni consideraré las ofrendas de paz de tus animales engordados. Quita de mí el ruido de tus canciones, no oiré la melodía de tus arpas. Dios ama todas esas cosas porque Él instituyó todas ellas. Pero cuando ese tipo de obras, aunque esas obras estuvieron bien, salen de corazones impuros, Dios las odia. Dios no quiere que la gente haga cosas correctas con actitudes incorrectas. Dios dice, lo odio, deténganse. El pecado es el objeto de su desagrado. Dios ama la santidad. En el Salmo 11, versículo 7, dice esto, porque el Señor justo amó la justicia. Qué hermosa afirmación. Dios ama la santidad. Ahora, la santidad de Dios la hemos visto desde un punto de vista negativo, su odio hacia el pecado. Lo que es sorprendente aquí, no obstante, y usted tiene que meterlo aquí, es el amor de Dios. Aunque Él es santo y odia el pecado de manera absoluta, y aunque, como le acabo de mencionar hace un momento, Él es omnisciente y conoce todo, ¿no es sorprendente que Él lo redimió a usted? Es sorprendente que Él me conoce y Él desprecia mi pecado, sin embargo me amó. Ahí es en donde el amor entra, como puede ver. La santidad de Dios, la omnisciencia de Dios y el amor de Dios, todos actúan por igual. ¡Qué reconocimiento tan fantástico! Dios supo todo de mí y Dios odió todo pecado en mí y aún así me amó. Traté de pensar en una ilustración para eso y supongo que será como el cáncer. Como usted sabe, usted amaría su cuerpo, pero odiaría el cáncer. Y usted haría todo lo que pudiera por preservar su cuerpo y mantenerlo saludable, fuerte, y ministrar a sus necesidades y todo lo que pudiera hacer al mismo tiempo para destruir el cáncer. Usted odiaría lo que está ahí, pero no todo de manera total, y de alguna manera Dios ve al hombre y Él ama al cuerpo y desprecia el pecado. ¿En dónde ve usted la santidad de Dios revelada? Bueno, usted la ve en muchas maneras. Dios nunca quiere el pecado. No, nunca. Él decide permitirle a usted pecar si usted escoge hacerlo, pero Él nunca quiere el pecado. Dios nunca tienta a alguien a pecar. Dios no quiere que usted peque. Algunas personas deben pensar que Dios quiere que ellos pequen. Algunas personas me han dicho, ¿sabes una cosa? Lo que realmente debes hacer es tener una vida realmente pecaminosa y decirle a todo mundo cómo vives, y después cuando cuentas tu conversión a muchas personas la van a creer y van a decir, ¿qué transformación? ¿No es eso maravilloso? Entonces Dios realmente debe querer que estés en el lodo para que tengas algo que decir, muy convincente. ¿O no? Dios no celebra el pecado de nadie. Nunca. Y Dios nunca tienta a un hombre a pecar. Santiago 1:13 y 14. Dios no tienta a nadie.
Pero la santidad de Dios es vista en cosas muy positivas. Por ejemplo, su santidad es vista en la creación, para comenzar. En Eclesiastés 7:29, vamos a cerrar con estos pensamientos. En Eclesiastés 7:29 él dijo, Dios hizo al hombre recto, pero han buscado muchas cosas. Dios hizo al hombre recto. Cuando Dios hizo al hombre, él era santo. La santidad de Dios es vista en la creación. En segundo lugar, la santidad de Dios es vista en la ley moral. La ley moral todavía permanece, aunque el hombre ha tratado de destruirla y hacerla a un lado. La ley moral todavía permanece en el mundo y esto muestra que Dios es santo. Romanos 7:12, Pablo dijo, la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley moral de Dios muestra que Dios es un Dios santo. Cuando Dios estableció una ley moral justa, Él mostró que Él es un ser moral, santo y justo. Y creo que también la santidad de Dios no solo es vista en su creación y no solo en su ley moral, sino veo la santidad de Dios en su ley sacrificial. Cuando veo a Dios estableciendo a todos esos animales como un sacrificio, veo a Dios diciendo que la muerte es el resultado del pecado. Y quiero que vean eso, y quiero que lo vean bien. Y cada vez que esas personas hacían un sacrificio, veían la mortandad del pecado, y eso probaba la santidad y la moralidad de Dios. La santidad de Dios es vista en la creación, en la ley moral, la ley sacrificial. La santidad de Dios también es vista en el juicio contra el pecado. En el juicio contra el pecado. Cuando usted estudia la Biblia y usted ve, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, a Jesús viniendo en llama de fuego y vengándose de aquellos que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio. Cuando usted ve en Judas 4 esos impíos que están condenados por sus obras impías, que han hecho de manera impía en contra de Dios, usted ve cómo Dios odia el pecado y su juicio contra el pecado es un reflejo de su santidad. Él debe castigarlo. Y quizás de manera suprema, la santidad de Dios es vista en la cruz. Sí, la santidad de Dios es vista en la cruz. Usted dice, pero ahí es donde todo el pecado estuvo sobre él. Sí, y esa es la ilustración más grande de su santidad. Escúcheme, Dios fue tan santo que Él pagó el precio absolutamente supremo que era necesario para satisfacer su santidad. En Hebreos, capítulo 9 y versículo 26, lo pasamos por alto, pero es una afirmación sorprendente. Escuche lo que dice. ¿Por qué Él entonces, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo? En otras palabras, si fue un sistema sacrificial, Cristo tendría que haber muerto una y otra vez. Pero escuche, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio, ¿de quién? De sí mismo. La santidad de Dios fue tan infinita que Él tuvo que pagar el precio supremo de que Él mismo muriera, llevando el pecado, porque el precio tenía que ser pagado aun si le costaba su propia vida. Eso es santidad. Su santidad es vista en la muerte de Cristo. La santidad de Dios demandó pago, aun si Él mismo tenía que pagarla. Aun si Él mismo tenía que pagarlo. Él es santo. Santo. ¿Cuáles son las lecciones prácticas de la santidad? Para el no cristiano, simplemente esto. La santidad de Dios demanda santidad en tu vida. Y es solo mediante Jesucristo. En Efesios 4 habla de vestirse del nuevo hombre, renovado en santidad. Dios quiere que usted sea santo y la única manera en la que usted jamás llegará a ser santo